Pues buenos días a todos. Antes que nada, hermanos, gracias por orar por Mark, por su servidor. Así es cuando nosotros nos podemos dar cuenta del cuidado que tienen ustedes de nosotros y también el cuidado que tiene el Señor dentro de la enfermedad, dentro de la debilidad. Pues es cuando más podemos ver precisamente la gracia del Señor. Y muchas gracias, hermanos, por haber estado orando. Y vamos a intentar continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy, Mark llegó hasta el versículo 7 la semana pasada, pero bueno, nosotros vamos a arrancar ahí, precisamente en el versículo 7 al versículo 10 del libro de Apocalipsis. Y antes de empezar, me gustaría que leyéramos el pasaje y después ver 3 puntos acerca de un tema con el que inicia el pasaje que vamos a estudiar, y es el asunto del milenio. Entonces, vamos a leer, acompáñenme en sus Biblias, a Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 10. Perdón. Dice así la palabra del Señor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron al perdón, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ahí. Nosotros podemos ver cómo inicia nuestro pasaje, que dice, cuando los 1000 años se cumplan. Y bueno, a modo de introducción, quería darles una pequeña muestra de lo que es el milenio. Todos sabemos que el reino milenial es ese tiempo en el que el Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra. Va a haber un reino perfecto, un mundo perfecto. Y hay 3 posturas respecto a esto. Se los quiero platicar porque al final de cuentas tenemos que saber cuál es la que adoptamos, en la que creemos nosotros en la Iglesia Bíblica, el Buen Pastor. La primera postura es la postura postmilenialista, que sostiene esta. Sostiene que a través de la influencia cristiana, la sociedad mejorará a un estado utópico de bienestar. Por lo tanto, sostiene que los creyentes son los que traen o hacen suceder el milenio. Esta postura también se puede mezclar con una que es la postura dominionista, que son personas, cristianos, que creen que debemos dominar el mundo ahora. Y de ahí viene muchas cosas del Evangelio de la Prosperidad, por eso hay que tener dinero, por eso hay que avanzar, etcétera. La postura postmilenialista entonces dice que eso sostiene que los creyentes son los que traen o hacen que suceda el milenio. Después viene la postura amileniarista, que dice que el reino milenial no es futuro, ni de 1000 años. A pesar de que dice mil, ellos sostienen que no es de 1000 años, sino que la Biblia se refiere al reino espiritual de Cristo en los corazones de los creyentes en la era de la iglesia. O sea, los 2000 y fracción de años que lleva que el Señor Jesucristo fue al cielo, bueno, ese es el reino milenial, según la postura amilenialista. Por supuesto, esto es más largo, es más profundo de lo que les estoy diciendo, pero quiero que entiendan en lo básico esas posturas. Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Es la postura premilenialista. Argumenta que el reino milenario se refiere a un reino futuro físico que Cristo establecerá en la tierra a su regreso. El reino, el cual tendrá su centro en Jerusalén, durará 1000 años.
después de los cuales esta tierra será destruida y sustituida con un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta es la forma más natural de interpretar Apocalipsis 20, capítulos 20, 21 y 22. Y eso es algo que tenemos que entender. A pesar de que el libro de Apocalipsis está lleno de figuras literarias y de figuras de escritura, nosotros tenemos que buscar siempre interpretar las escrituras desde su punto de vista más natural. Uh-huh. Es por esto que hay ciertos puntos tan importantes como el hecho de el uso de la palabra como, ¿se acuerdan? Como la descripción del Señor Jesucristo, sus pies como bronce bruñido. No quiere decir que tiene pies de bronce, sino es una figura que nos dice que es imparable. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento también, en específico los profetas y los salmos, enseñan que habrá un reino glorioso del Mesías en la tierra, en el que dice Isaías que habrá paz, justicia, santidad, orden y un derramamiento abundante del Espíritu Santo. Ahora, si tú lees esos pasajes, te vas a poder dar cuenta de que no dice de 1000 años. Uh-huh. Es en esto en lo que contribuye Apocalipsis 20 del 1 al 7. El hecho de que en los profetas no diga el número de años no significa que los 1000 años no son literales. ¿Por qué? Porque un texto complementa al otro, no hay contradicción. Entonces, como les decía, Apocalipsis 20 del 1 al 7 contribuye a la enseñanza del reinado del Mesías en la tierra. Vemos que este pasaje enseña que ese periodo de paz, justicia y santidad va a durar 1000 años. De hecho, lo repite 6 veces en 7 versículos. Al concluir el milenio, habrá un cambio pasando del tiempo, de lo que nosotros conocemos hoy como tiempo, a la eternidad. Es decir, que se agota el concepto del tiempo. Una vez que hemos entendido un poco de esta postura, hermanos, bueno, sí me expliqué un poquito, espero que sí. Tenemos la postura que tenemos en nuestra congregación, entonces, ¿cuál es respecto al milenio? Premilenialista. Estamos antes del milenio. El milenio no está ocurriendo, el milenio no ocurrió, el milenio apenas va a ocurrir y es un reino terrenal y bueno, que va a durar 1000 años. ¿De acuerdo? Ahora entremos en el tema concreto de nuestro pasaje. ¿Qué ocurrirá después de ese reinado de Cristo sobre la tierra? Es ahí donde nos coloca el pasaje que vamos a estudiar hoy. ¿Qué ocurrirá después del reino milenial en la tierra? Entonces, acompáñenme por favor a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por este día, gracias Padre por tu palabra y gracias porque es por ti que estamos aquí, Señor. Padre, sé tú hablándonos, sé tú enseñándonos, ten misericordia de este siervo inútil que hoy, aparte de todo, viene enfermo, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablándonos y mostrándonos lo que hemos de aprender hoy, Señor. Enfoca nuestras mentes y corazones en ti, Padre, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ya leímos el pasaje, vamos al versículo 7. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando los 1000 años se cumplan. ¿Qué 1000 años? El reino milenial. ¿De acuerdo? El reino perfecto de Cristo en la tierra. La tierra para este momento, lo más seguro es que no se parezca en nada a como la conocemos hoy. ¿Recuerdan todo lo que ha pasado a través de los juicios, de los sellos, las trompetas y las copas? ¿Recuerdan? Hay mucha modificación topográfica y todavía va a haber más cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces, cuando termina este reino, nos indica que se refiere a los mismos 1000 años que se refieren pasajes anteriores. Ahora, vamos a repasar algunos detalles que son bien importantes para distinguir de qué estamos hablando. Número 1, ya sucedió la batalla de Armagedón, ¿cierto? Que más que batalla fue una ejecución. Por lo tanto,
¿Cuántos enemigos del Señor ya fueron destruidos? Todos, todos. Por lo tanto, ninguna persona no salva entrará al reino milenial. ¿De acuerdo? No hay de que no salvos van a entrar al reino milenial. ¿Por qué digo esto? Pues nosotros lo podemos ver que van a entrar al reino milenial salvos que sobrevivan al periodo de la gran tribulación de entre los judíos y de entre los gentiles. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias a Apocalipsis 12, versículo 6. Apocalipsis 12, 6. Dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. ¿Quién es esta mujer? El pueblo de Israel. 1270 días, 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, Dios sustentará milagrosamente a su remanente fiel de entre el pueblo judío. Y ojo, no porque son judíos, sino porque son judíos que han creído a la predicación del Evangelio, ya sea por los 144,000, por los 2 testigos o por el ángel. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces, eso es de entre los judíos van a entrar al reino milenial los salvos. Ahora, también de entre los gentiles que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación y que hayan sobrevivido. ¿De acuerdo? De esto podemos verlo ahí mismo, acompañen sus Biblias un poquito atrás. Pero ahora el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, dice: después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y los pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es una referencia a la enorme cantidad de personas que están alabando y adorando al Señor, después de que son mencionados precisamente los 144,000 sellados. Recuerdan, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Y después de mencionarlos, entonces se menciona que va a haber una enorme multitud de salvos de todas las naciones. Esto significa entonces gentiles. Estos serán los sobrevivientes a los 7 años de tribulación. Entonces, en primer lugar, ninguna persona no salva entrará en el reino milenial. Ahora, otra cosa que tenemos que considerar para entender bien el pasaje: las condiciones perfectas de la tierra al reinar Cristo serán la causa de que en estos 1000 años se presenten un par de cosas. Una de ellas, la prolongación de la vida. Y por lo tanto, la reproducción humana proliferará. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén? Se habla de que tuvieron a sus hijos principales y luego tuvieron más hijos e hijas, y posteriormente, cuando continuamos leyendo el Génesis, nos damos cuenta que incluso ya hay ciudades fundadas. Pues si vives cientos de años, ¿cuántos hijos no puedes tener y cuántos hijos no podrán tener tus hijos y tus nietos y tus bisnietos? Imagínense la velocidad de reproducción cuando las condiciones humanas son perfectas, de acuerdo a lo que el Señor dice, de acuerdo a lo que el Señor ha diseñado. Y eso que no es todavía los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Dónde podemos ver esto? Acompáñenme por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 20. Dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Hay muchas cosas en este pasaje, pero quiero que nos concentremos en una cosa en específico, que es de lo que estoy hablando. ¿Qué dice de un niño? Cuando muy joven, morirá de ¿cuánto? 100 años. Esto nos habla precisamente
de que durante el reinado de Cristo la prolongación de la vida va a ser un hecho, ¿de acuerdo? Entonces, aunque todos los habitantes o todos los que entren al reino milenial son redimidos, porque son los que sobrevivieron a la gran tribulación, ¿qué van a tener? Se van a casar, ¿y qué van a tener? Hijos. ¿Y esos hijos qué van a tener? Pero la salvación, la redención, no es heredable. Nuevamente, al reino milenial solamente van a entrar redimidos. Pero si yo o cualquiera de nosotros como creyentes tienen hijos, ¿esos hijos heredan la salvación? No, necesitan ser salvos. Por lo tanto, durante el reino milenial, aunque los habitantes iniciales serán los redimidos, no serán perfectos, aún conservarán la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Esta naturaleza será pasada a sus hijos, tal y como ocurrió después de Edén. Pero de manera asombrosa, imagínense esto, un mundo perfecto, con condiciones excelentes, con el Señor Jesucristo reinando. Ya no está la influencia de Satanás ni de sus demonios. Por lo tanto, no hay quien echarle culpa de la maldad a nadie. Y aún así, habrá quien rechace la salvación. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Eso es algo que tenemos que entender, aunque suena duro. Imagínense las condiciones utópicas. Imagínense sin maldad, sin sufrimiento, sin nada de eso, aunque aquellos que rechacen abiertamente al Señor Jesucristo van a tener de enemigo al Señor Jesucristo y por lo tanto no van a durar. Algunos teólogos piensan que va a haber tres divisiones de humanidad y uno de ellos son los creyentes, los que dicen ser creyentes para no ser muertos y los que rechazan al Señor y por lo tanto son ejecutados. Ya ahí ya no va a ser tolerancia cero al pecado. Sin embargo, hermanos, de manera asombrosa, la presencia de Cristo reinando no cambia las cosas en el corazón humano. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Romanos capítulo 8. Perdón que esté aclarando mi garganta constantemente. Sé que puede ser un poco molesto. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una pausa aquí. ¿Se dan cuenta de las implicaciones del pecado sobre cada ser humano? Y no estoy hablando nada más de los tiempos futuros. Esto, el libro de Romanos, es es más cercano a nosotros. ¿Y qué dice? Los designios de la carne deben de entenderse como la naturaleza. Lo que realmente quiere cada ser humano es enemistad con Dios. Como lo vimos, como lo pueden ustedes ver 2 capítulos más adelante aquí en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si alguien dice, no es que yo desde niño estaba buscando a Dios, te está mintiendo. Fíjense, el deseo principal de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Vamos al final del versículo. No pueden. Nadie llega al Señor de manera voluntaria porque no podemos. No se puede si el Espíritu Santo no ha obrado antes en la persona arrepentimiento, convicción de pecado y por lo tanto fe. ¿De acuerdo? Tal y como ocurrió en su primera venida del Señor Jesucristo, los hombres prefieren las tinieblas antes que la luz. Esto de tal modo que al final del reino de Cristo, de 1000 años en la tierra, habrá suficientes pecadores no arrepentidos vivos como para que Satanás tenga un nuevo ejército que lo apoyará en su rebelión mundial. Para todos aquellos que piensan que Armagedón es la última batalla, no es así.
He escuchado muchas veces decir es que la batalla de Armagedón será la batalla final. No, no es así. Todavía hay otra. Y la vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos ahí en el versículo, perdón, versículo 7. Vamos a la segunda parte. Dice el versículo, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Satanás será suelto de su prisión. Esto cuando terminen los 1000 años. Al término del tiempo perfectamente establecido por Dios, esto va a ocurrir. Ahora, estoy seguro que más de uno tiene la pregunta, ¿y para qué lo van a soltar? ¿No lo podrían dejar tranquilito en paz ahí friéndose por el resto de la eternidad, por favor? Bueno, en primer lugar, no está en el lago, no estará en el lago de fuego para este punto, sino que está en el abismo. ¿Recuerdan el ángel fuerte que lo encarceló? Ujú. ¿No lo podrían dejar en el bote ahí para que ya no moleste, por favor? Seguramente esa fue su pregunta. Gracias por preguntar. Ujú. Ojo, yo mismo me he hecho esa pregunta y he estudiado este tema de tal manera que lo quiero comprender. Y saben una cosa, no he podido. Esa es la verdad. No puedo yo decir, entiendo bien por qué Dios va a volver a Satanás, pero sí entiendo una cosa, hermanos, y es lo que estuve estudiando. Esta liberación de Satanás es parte del plan perfecto del Señor. El Señor no está adivinando ni echando monedas al aire diciendo, bueno, ahora voy a pasar, ay, pues a lo mejor Satanás, vamos a liberarlo por buen comportamiento. No, no, el Señor no piensa así. Dios tiene un plan. Él no tiene plan A, plan B, plan C. Él está ejecutando su plan perfecto de acuerdo a su soberana voluntad y es así como lo debemos de entender. Ahora, en cuanto a esta liberación de Satanás, como les decía, es parte del plan eterno del Señor. Evis Carballosa explicaba una analogía con respecto a una carretera y a la construcción de un edificio. Cuando los ingenieros construyen carreteras, lo hacen con la intención de que la gente tenga accidentes y se mate por andar a alta velocidad, manejando imprudentemente. Por supuesto que no, pero saben una cosa, en sus cálculos está ese factor. En un edificio construido en Estados Unidos, los ingenieros calcularon la necesidad de materiales y al mismo tiempo calcularon cuántas vidas se podrían perder durante la construcción del edificio. Sé cómo se escucha. ¿Han ustedes también escuchado la frase mal necesario? Se oye paradójico. ¿Por qué? Porque pensamos que lo único que necesitamos es bien, pero no es así. Porque si no sufrimos, entonces no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de consuelo divino. Si no pecamos, no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de perdón. Entonces vamos a pecar para que más nos perdone. No, como dijo Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Traducido en palabras modernas, para nada. Eso no es así. Solamente es el cumplimiento. Esta parte de soltarlo, debemos entender y creer que solamente es el cumplimiento del plan perfectamente establecido por Dios. Y sobre todo entender que para este punto, ese plan está llegando a su fin. Y este es el enorme privilegio que vimos desde el principio. Recuerdan cuán bendecidos somos de que Dios nos muestre su voluntad y aún más nos diga cómo la va a terminar. Ahora, ¿por qué? No sabemos. Pero Dios es bueno. La otra pregunta sería, ¿para qué? O sea, ¿por qué lo sueltan? No sabemos. Pero, ¿para qué? Para que haga lo que mejor sabe hacer, engañar a todos los que pueda. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Wow. Y saldrá a engañar a las naciones. Es decir, que al ser liberado,
el diablo, por iniciativa propia, comenzará a sembrar las semillas de la rebelión contra Cristo. Nada más que lo saquen. ¿Saben cómo me lo imagino yo? Como un perro rabioso que lo sueltan y lo primero que quiere hacer es destrozar al que lo ató. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Para este punto seguramente odiará a Jesús más que nunca. Por lo tanto saldrá peor de enloquecido, peor de furioso. Ahora, nuevamente, recordemos que las condiciones perfectas de la tierra y la prolongación de la vida darán como resultado una población que crecerá rápido en 1000 años. Si la tierra después de los juicios quedó casi vacía, ahora imagínense qué tan rápido se volvió a llenar. ¿Y cuál es la orden que Dios tiene para la humanidad? Multiplíquense. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Guárdense, no anden ahí como matrimonio. No, no, no. Reproduzcanse, multiplíquense. ¿Qué dice la humanidad? No, ya somos muchos. ¿Y qué dice Dios? No. ¿Y por qué ese mandato del Señor de multiplicarse? ¿Qué imagen tienes en ti? La de Dios. Cada ser humano glorifica a Dios solo por existir, porque tiene la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nosotros no queremos. Por eso nos destruimos a nosotros mismos hoy en esta era de gran sabiduría y de gran inteligencia, de mucha ciencia, es cuando más matamos bebés. Por miles a diario. Y saben una cosa, aplaude la humanidad. Por eso lo hacemos, por eso nos destruimos, porque portamos la imagen de Dios. ¿Y que odia el pecado? ¿Que odia el ser humano? A Dios. Saldrá a engañar a las naciones. Hoy las está engañando. No hay nación con una guía cristiana verdadera. No hay. Algunos lo dicen serlo. Solo Dios sabe sus corazones. Ahora, continúa el versículo 8, otra vez. Y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué significa esto? Los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este, oeste, es decir, provenientes de todo el mundo. Se refiere a una gran multitud, un enorme ejército que se unirá a Satanás. Continúa el versículo, a Gog y a Magog. Uy, este tema de Gog y Magog como causa fantasías y controversia. Observemos lo que dice el texto. Ya mencionó a la enorme multitud. Y luego no dice, fíjense bien lo que dice literalmente, no dice y Agog y Magog, dice Agog y Magog. ¿Por qué es importante la conjunción? Aquí no está la conjunción. ¿Por qué es importante? Y porque no se refiere, o cuando dice Gog y Magog, no está diciendo que estos Gog y Magog están dentro de esa multitud, sino que se cuecen aparte. ¿Y por qué los menciona de esta manera? Porque Gog y Magog son títulos. No está hablando de países independientes. Por ahí, Gog y Magog tienden a ser identificados erróneamente con Rusia, China, Alemania, países socialistas y todo eso, entre otros países de Asia y Europa del Norte. ¿Por qué? Porque por ahí dice que del norte vendrán. ¿Dónde dice que del norte? Si dice que vienen de todos los puntos cardinales. Ojo, hermanos, la cultura popular y ahorita, con todo respeto para Mark, sobre todo la cultura teológica popular de Estados Unidos, es de donde salió esas ideas de que Gog y Magog es Rusia, China, que son de manera natural esos países de Estados Unidos, sus enemigos. Ahora, esta idea se empezó a difundir en los tiempos de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, pero se popularizó más durante la Guerra Fría. En Estados Unidos veían a los enemigos políticos como los enemigos de Cristo. Sobre todo
autores como Jack the Chick, Tim LaHaye y otros de ese tiempo son los que popularizaron eso. Y a muchos nos lo enseñaron. Yo lo creí durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque me lo dijeron. Pero esto no es así. Ujú. El título que Juan da a los gobernadores de las naciones es Gog y Magog. Pero ¿de qué naciones está hablando, hermanos? De todas. Recuerden de dónde vienen, norte, sur, este, oeste, de todos lados van a unirse. Ahora, vámonos en específico. Gog y Magog son títulos. Ahora, vámonos con cada uno. Gog. Gog se refiere al líder que guiará a Magog. Ahorita me explico con esto porque les estoy enredando más el espagueti, ¿verdad? Les estoy haciendo más redondo el círculo. Pero ténganme paciencia. ¿Me regalan agua o no, mi tecito, por favor? Como les decía, Gog se refiere al líder. Gracias, mamita. Ájale. Jengibre, limón, ajo, cebolla y cúrcuma. De que me despierta, me despierta. Ok, Gog se refiere al líder que guiará a Magog, es decir, que Gog se refiere a una persona y Magog es la multitud que lo seguirá. ¿Sí? Vámonos por... Gracias. Ahora, Gog. Gog es usado en el Antiguo Testamento para denominar a un enemigo del pueblo de Dios. Pero ojo, no me refiero a una nación, sino a una persona. Y quiero que veamos, para que nos hagamos todavía más bolas, no, no es cierto, para que veamos cómo es necesario estudiar las escrituras bien, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos, incluso detractores de la Biblia, dicen, es que esto dice aquí la Biblia, pero hermanos, hay que estudiar la Biblia, sí, se empieza literalmente, pero siempre buscando el método literal, histórico, gramatical. ¿Qué significa esto? Que si algo no lo entiendo, lo busco en el lenguaje original. Por eso es importante, por lo menos, tener un diccionario hebreo, griego, español. Vamos a ver por qué les digo esto. Acompáñenme, por favor, a Números, al libro de Números, capítulo 24, versículo 7. Dice, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Esto es parte de un breve poema que el autor escribe cuando vio Balaam que recuerdan ese profeta que quería maldecir al pueblo de Israel y que terminaba bendiciéndolo por orden de Dios. Bueno, este es uno de esos que es una de las cosas que dice después de que Balaam se da cuenta de que Dios se agrada de que bendiga al pueblo. Pero, Gerardo, espérate. ¿Y dónde está Gog? Aquí. Es Agag. A partir de la traducción, la primera traducción al griego de las escrituras, en específico del Antiguo Testamento, Gog fue traducido como Agag. Ajá. El punto aquí es que lo que quiero es que vean dos puntos. Número uno, cómo la traducción de las escrituras trasciende e impacta al cambiar de un idioma a otro. Número uno. Y número dos, Agag, que vemos aquí en esta cita de Números 24:7, es Gog. No, no, el original es Gog. Por lo tanto, Gog es una persona. Y esto, Gog fue traducido como Agag, como les decía, en la Septuaginta. Por otro lado, cuando nosotros vemos en Ezequiel capítulos 38 al 39, se describe a Gog como el último anticristo de la tribulación. Es decir, entonces, que lo más natural es que Gog es un líder humano. Gog se refiere a una persona. Ahora, Magog. ¿Sí quedó claro lo de Gog? Espero que sí. Recuerden, Gog es un título, se refiere a una persona.
Allí en Números 24:7 y en Ezequiel capítulos 38 al 39 vemos que al referirse a Gog se refieren a una persona. ¿De acuerdo? Por eso es que entonces se asume que Gog será un líder humano. Continuamos. Magog tiene varias interpretaciones. Una de ellas es que representa a los escitas que ocuparon la región de los mares Negros y Caspio. Estos eran descendientes del nieto de Noé. Esto ustedes lo pueden ahí ver después en Génesis 2:10. Otros identifican a Magog con algún pueblo de Asia Menor. Sin embargo, en el caso de este versículo y por el contexto que tenemos, el nombre Magog se emplea para identificar a los rebeldes pecadores de todas las naciones. ¿De acuerdo? Entonces, Gog es un líder, Magog identifica a los rebeldes de todas las naciones. Uh-huh. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué los busca Satanás? Veamos otra vez ahí en el versículo 8, nuevamente. A fin de reunirlos para la batalla. Esta sí va a ser la última batalla de la raza humana contra Dios. No es Armagedón, es Gog y Magog. Esta batalla le podemos denominar así. Uh-huh. Y es impresionante lo que logra el pecado, lo que logra Satanás. Observen, ¿de qué tamaño va a ser ese ejército? ¿Cómo dice? El número de los cuales es como la arena del mar. En otras palabras, incontable. Lo que Juan está viendo que va a ser ese futuro, ve el ejército contra Dios y seguramente es más grande, quizás es más grande que el de Armagedón. Uh-huh. No lo sabemos. Evis Carballos escribe al respecto. El diablo se prepara para ejecutar lo que será su último intento contra el Mesías y contra su reino. El texto claramente da a entender que se trata de un acontecimiento futuro. Después de esto, el maligno será echado para siempre en el lago de fuego. Ahora vamos al versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Recordemos que la topografía del mundo cambiará drásticamente, de tal modo que alrededor de Jerusalén no habrá montañas. Si Armagedón era un valle perfecto para la batalla, ya para este momento, todo lo que es esa zona de la tierra, por lo menos, va a ser un enorme valle. Ahora, vamos a constatar esto allí en Zacarías. Acompáñenme, por favor, a Zacarías 14. Ay, perdón, ya me hice bolas. ¿Ya lo tienen? Ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Zacarías 14, 9 y 10 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Esto qué nos dice? Está hablando del reino milenial, precisamente. En aquel día Jehová se hará uno y uno su nombre. No va a haber de que van a adorar cada quien a su modo. Toda la tierra se volverá, ¿qué? Como una llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Esto es impresionante. Es como si viéramos a Pachuca como un valle sin cerros. ¿Se lo pueden imaginar? No. ¿Por qué? Porque de este lado estamos llenos de cerros, empieza la sierra. ¿Se pueden imaginar una zona llena de cerros o montañas sin ellos? ¿El Popocatépetl plano? Bueno, por lo menos en ese tiempo así será. Esto va a facilitar una cosa, que las naciones y sus ejércitos rebeldes lleguen fácilmente de todas las direcciones. Ahora, esto para rodear a los santos, es decir,
Todos aquellos que tengan su fe en el Señor Jesucristo, que de verdad sean seguidores del Señor, van a tratar de vivir lo más cerca de Jerusalén. La ciudad amada, continúa el versículo, que van a rodear la ciudad amada. Esto no es difícil. ¿Qué ciudad será? Jerusalén. Jerusalén, la ciudad donde va a estar la sede central del reino milenial del Señor Jesucristo. Ojo, esto ya es al final. Recordemos eso, recordemos de dónde va a sacar tantos, pues todos van a vivir muchísimo tiempo. ¿Cómo va a ser la reproducción? Rapidísima. Y ojo, repaso, si bien todos los que entren al reino milenial serán redimidos, serán salvos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etcétera, no, ellos también necesitarán la salvación. Por lo tanto, habrá quienes crean en el Señor y los que lo rechacen. Continúa el versículo. Me encanta cómo cierra, porque cierra como terminó Armagedón, antes de que empezara casi. Y de Dios descendió fuego del cielo. Esta parte me emociona. El poder de Dios delante de los hombres. Yo no sé de dónde va, o no comprendo cómo es que Satanás va a poder convencer a la humanidad. Podemos contra Dios. Aunque pensándolo bien, ¿qué dice la humanidad hoy día? Podemos contra Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo. John MacArthur comenta, como en Armagedón 1000 años antes, la batalla en realidad será una ejecución. Cuando las fuerzas rebeldes se muevan para el ataque, serán instantánea y totalmente exterminados. Fin de la cita. Así se van a poner. Yo pienso en ese valle gigantesco y es Dios diciendo, bueno, los acomodo todos los huevos podridos en una canasta y luego se acabó. Así es Dios, así es su providencia, así es su control sobre todas las cosas. Y esto es lo que va a ocurrir. El fuego del cielo es una forma que Dios usa para juzgar los pecados. ¿Recuerdan algunos ejemplos? Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, allí en Génesis 19:24, como seguramente ustedes recuerdan. El pecado ya era intolerable en esa zona. ¿Y qué hizo el Señor? Los exterminó con fuego. ¿O ¿se acuerdan? Seguramente así será, de Nadab y Abiú. ¿Por qué fueron célebres estos dos? Por ofrecer fuego extraño al Señor, ahí en Levítico 10, y entonces fuego de Dios los consume, los deja en las cenizas. Ese fuego consumidor que a veces queremos que le caiga a nuestros enemigos, ¿no? Así como lo pensó Jacob y Juan allá en Lucas 9, ¿recuerdan los boanerges? Señor, no nos hicieron caso, ¿quieres que pidamos que les caiga fuego del cielo? Cálmense. ¿Recuerdan eso? Bueno, pues ahí está. Dios va a hacer exactamente lo mismo con sus enemigos. Ojo, si fuego cae del cielo es por orden divina, no por por ningún ser humano. Esa multitud como la arena del mar será carbonizada por el fuego de Dios y sus almas van a ir a un lugar de castigo mientras esperan su sentencia final y eterna en el lago de fuego, como lo veremos más adelante. Versículo 10. Acompáñenme, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si tú estás viendo esto y crees que el infierno es un lugar de fiesta donde van a estar las diablitas y los diablitos tocando rumba, disfrutando de una enorme fiesta, esto no es así. Desde Lázaro y el rico podemos ver que el lugar donde es castigo es un castigo terrible, es un castigo doloroso. Y saben, como lo dijo Arceus Sproul, lo más terrible del infierno es que Dios va a estar ahí. Muchos enseñan erróneamente que en el infierno no va a estar Dios, entonces ya no es omnipresente. Va a estar ahí Dios, pero su presencia no va a ser como Salvador, sino como
juez y ejecutor. Cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Finalmente el diablo se unirá a sus secuaces, dice Evis Carballosa, a sus compinches. Y el falso profeta y la bestia, ¿recuerdan? Ellos ya están ahí. Pero fíjense en esto, cómo dice, observen lo que dice el versículo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Pasado, ahí siguen y ahí seguirán. Bueno, ok, pasado en el futuro, sí, me explico, porque estamos hablando de eventos futuros, pero ahí van a estar, ahí van a seguir. ¡Wow! Esto tira por completo la herejía que se enseña de la aniquilación, que los que sean arrojados al infierno ahí van a ser exterminados. No, no es así. ¿Por qué lo digo? Observemos lo que dice el texto. No son aniquilados, sino que están sufriendo su merecido castigo. Otra vez, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. El lago de fuego, por aquí hay muchos, bueno, no digo aquí, sino en este tema hay división, que si es un lago de fuego tal cual, o si no, si nada más es una figura. Bueno, el lago de fuego es un lugar real de tormento, tanto físico como mental. Ah, caray, ¿cómo que físico? Vamos a ver lo que dice la escritura. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias, a Lucas, capítulo 16, versículos 23 y 24. Fíjense lo que dice. Ustedes seguramente conocen muy bien este texto. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se dieron cuenta? Ustedes conocen esta historia, Lázaro y el rico. El rico está sufriendo castigo. ¿Y se dan cuenta de la descripción que está haciendo? Observen el texto, vamos a leerlo despacio. Vamos a hacer una pausa aquí. 23. En el Hades alzó, ¿qué? Sus ojos. Entonces, ¿qué tenía? Ojos. Estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, ¿qué tiene para hablar? Para gritar, boca. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, está sufriendo, por eso pide misericordia. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su ¿qué? Entonces, ¿qué tienen tanto Lázaro como el rico? Manos, dedos, probablemente brazos, ¿no? Digo, no creo que tengan manos flotando. Y refresque mi lengua, tienen boca, ¿tienen qué? Lengua, probablemente algo como saliva, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, recordemos, los que vamos a gloria tendremos un cuerpo glorificado para poder estar delante de la presencia del Señor. Los que vayan al infierno tendrán un cuerpo lo suficientemente resistente, un cuerpo también diferente al actual, con el cual soporten el castigo de Dios eternamente. Es un lugar físico, como les decía, pero también de tormento mental. Acompáñenme a Mateo, capítulo 8, versículo 12. Ya vamos a terminar. Mateo 8, 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Ojo, cuidado. En el contexto que estamos viendo, los hijos del reino se está refiriendo a los judíos, aquellos judíos que rechazan al Señor. Serán echados a las tinieblas de afuera, es decir, al infierno. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Cuándo aprietas tus dientes?
cuando te duele algo, cuando lloras, cuando estás enojado, por ejemplo. Exacto. Cuando estás en sufrimiento. Y el sufrimiento que está aquí está hablando de un sufrimiento mental o tal vez hasta sentimental. Allí será el lloro y crujir de dientes. Allí no quieres que vayan tus amigos, ni tampoco quieres que vayan tus enemigos. Por mucho que lo odies, el castigo, el sufrimiento eterno, no se le desea ni al más patán de los patanes. Ujú. El castigo es eterno, por eso dice, por los siglos de los siglos. Pero eso sí, ahora sí, Satanás no volverá a actuar jamás. En ese tiempo el mal será completamente removido por el Señor de gloria, el Señor Jesús. Pero sabes, todo esto ya lo vamos a ver nosotros desde las gradas, dirían. Porque desde cuándo no estamos desde antes, no estaremos desde antes del tiempo de la tribulación. O sea, por lo menos 1007 años antes. Ujú. Ahora, la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna para los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. No hay otro nombre que haya sido dado a los hombres para salvación que no sea Jesús. No hay otro camino a la verdad o la vida. Nadie puede buscar a Dios si el Hijo de Dios no lo llama. Escapa del fuego eterno. Arrepiéntete y cree en Cristo para tu salvación. Y hermanos, esto debe de ser también inspirador y consolador para nosotros. Puedes estar sufriendo, sí, pero eso va a terminar. ¿Estás sufriendo? Me imagino que sí, pero Dios es más grande que todo eso. Confía en el Señor. Ignora las voces que te dicen, es tu culpa, es que no puedes, es que no sirves, es que ya volviste a pecar. Eso no le agrada al Señor. Concéntrate en el Señor, satúrate de Él, cree que Él tiene el control de todo. No me imagino otra vez un ejército tan grande que Juan dice son tantos que son muchos. Bueno, él no escribió eso. Él dijo, son como la arena del mar. ¿Y qué hace Dios con ellos en un instante? Los destruye. Ese es el poder de nuestro Dios. Confiemos en Él todo el tiempo. Señor, gracias Padre por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por esa gracia sobre gracia. No solamente nos haces tus hijos, sino que nos haces perfectos por medio de la obra del Señor Jesucristo y aún más nos das la gracia para poder ver qué es lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a finalizar. Señor, eres grande, eres terrible, eres poderoso, Señor. No hay nadie que pueda sobrepasarte ni que pueda pasar sobre tu voluntad, aunque crean que pueden hacerlo, Señor. Padre, te rogamos por todos aquellos que aún no ponen su fe en el Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, por nuestros familiares, por nuestros seres amados, que tú, Señor, permitas que puedan ver que hay salvación, que hay esperanza, pero tu plan tiene fecha de caducidad, Señor. Se va a cumplir, sí o sí. Gracias, Padre, por esto. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias, Padre, por nuestra salvación. Gracias, Espíritu Santo, por la convicción de pecado, por lo que nos muestras, por lo que nos hablas, por lo que nos dices. Gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.